Hola Isabel, oye, muchas gracias por estar esta tarde junto a nosotros, tú que estás en este momento en Buenos Aires, bueno, y nosotros en Santiago para conversar. Mire, y para entrar como rápidamente en lo que va a ser la conversación, me gustaría preguntarte en términos generales, ¿qué es el psicoanálisis? Para empezar, el psicoanálisis es una corriente de la Ujú. psicología. Nace con Sigmund Freud entre 1885 y 1939, que es cuando Freud fallece. Y en palabras simples, es hacer consciente lo inconsciente. Y la cura se da por medio de la palabra. ¿Qué significa ser consciente lo inconsciente? Es empezar a darnos cuenta, a saber, el darse cuenta, que se ocupa mucho desde otras corrientes, es el darse cuenta qué es lo que nos lleva a nosotros a actuar de ciertas maneras que muchas veces nos causa conflicto y nos hace sentir mal o nos causa conflictos con los demás, ¿ya? Entonces, eso como muy a grandes rasgos y ocupa la cura por medio de la palabra, es decir, por medio del hablar, la persona se va escuchando y se va siendo consciente de las distintas situaciones o las distintas cosas que lo van llevando. Y acá aparece la figura del analista, que es la persona que está escuchando de una manera activa para poder dar la retroalimentación cuando es necesario, que ahí es cuando el analista interviene, ¿ya? Y Freud dice cuando habla del psicoanálisis que puede ser visto de tres puntos de vista distintos. Uno, que es un método para explorar los procesos mentales inconscientes. El otro es una técnica para tratar, como él dice, las enfermedades psíquicas. Ujú. Y, por último, es un cuerpo de teorías derivadas de la aplicación de la exploración de los procesos mentales y para tratar las enfermedades psíquicas, una mezcla entre ambas. Para esto también se ocupa mucho lo que es la investigación. Entonces, ir produciendo material que vaya sirviendo también a otros colegas se da mucho en esta área, ¿ya? Y en la actualidad, el psicoanálisis también funciona como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales, sociales, y también otros como la literatura, el arte, la música, de distintas maneras. Porque no hay que olvidar que todas las formas de manifestación artísticas también responden a mucho del inconsciente que nos hace ver. Entonces, como una forma de análisis o de trabajar, permite esto, ¿ya? Y sirve, porque también es importante saber para qué sirve el psicoanálisis, para trabajar los síntomas psíquicos, el conflicto psíquico que se puede producir, o que podemos tener, que nos impide llevar una vida agradable. Es decir, se empieza a aparecer la angustia, ansiedades, temas a nivel afectivo, de la propia valoración, etcétera. Entonces, cuando hay situaciones que nos impiden llevar nuestra vida con normalidad, que pueden ser situaciones que vienen de afuera, externas, como también de nosotros mismos. Porque hay muchas veces que se da de que las personas le está yendo ya bien en el colegio o en el trabajo, tienen una red de apoyo, también con la familia, si tienen pareja también con la pareja, en los distintos ámbitos, pero hay algo que nos cierra y no lo deja dormir o no lo deja descansar y siente que hay algo que está ahí. Es algo interno. Entonces, poder darse este espacio para ir trabajando, para ir escuchándose, sirve mucho lo que es el psicoanálisis. Oye, súper. Oye, y desde tu perspectiva, ¿cuáles son los, no sé, las ideas o los conceptos que te parecen centrales? ¿Verdad? Es verdad que ya nos esbozaste un poquito, pero quizás si pudieras centrarte un poco en lo que para ti son los conceptos centrales de esta corriente. Mira, los centrales son el síntoma, ya que según Freud y Lacan, que acá yo estoy en la formación más de la escuela francesa, por lo tanto Freud y Lacan principalmente, es una formación del inconsciente, ¿ya? El síntoma, como formación del inconsciente, es una condensación, ¿ya? Una condensación es un mecanismo de defensa, y ahí vamos a entrar en lo que son los mecanismos de defensa. Ok. ¿Y qué hace?
en que los deseos de la persona, ¿ya? Que muchas veces lo que nosotros queremos o lo que nosotros deseamos no son muy buen visto o no son aceptados por la sociedad o por nosotros mismos y nos causan un conflicto, nos causan un choque interno. Entonces, esto aparece. Y ahí esto es llamado síntoma del efecto que tiene este conflicto tanto a nivel personal como en la relación con las otras personas. Y estos síntomas se pueden desplazar. Quiere decir que se mueven de uno a otro. Y como hablamos de la psiquis, entonces algo que tiene que ver con mi propia autovalía, que por ejemplo cuando era pequeño me quedé fijado en una etapa, se presenta más adelante como, se manifiesta más adelante como síntomas, por ejemplo, obsesivos o de pensamientos recurrentes sobre algo, o también puede ser relacionarse a niveles de dependencia, etc. Cada uno va teniendo distintos síntomas. ¿Y qué sucede? Acá en la terapia psicoanalítica vamos trabajando los síntomas, pero nunca nos vamos a quedar sin síntomas. Porque también van pasando cosas en los distintos niveles de la vida que van haciendo que surjan. Podemos trabajar unos, hacernos conscientes, tener más herramientas para poder enfrentarnos cuando suceden estas mismas situaciones, pero ahí, mientras se van sanando unos, van apareciendo otros, ¿ya? Y los síntomas se presentan como solución al problema. Cuando ocurre algo y yo no sé cómo enfrentarme ante esto, ocurre el síntoma como repetición. Hay muchas veces que hacemos algo de manera repetitiva, pero ni siquiera nos acomoda y ni siquiera queremos, y nos vemos cayendo en estas actitudes y es, ¿por qué lo hice? Si sé que esto me causa problemas o me causa malestar, etc. Ahí estamos actuando de manera sintomática, de manera repetitiva. ¿Ya? Y el síntoma no siempre es cómodo. Ok. Y cuando hablamos, que fue un término que ocupé, de formación de inconsciente, se refiere a que las formaciones del inconsciente son los actos fallidos, los chistes, los olvidos, los sueños, maneras en que nuestro inconsciente se forman y se empiezan a ser conscientes. Por eso, dentro del psicoanálisis, lo que se dice y se pone mucha atención a la palabra de la otra persona, de repente dicen algo en broma, ya, pero ¿cuánto de esa broma es en talla y cuánto es cierto? ¿Cuánto de verdad tiene esa broma? O los sueños, ¿qué nos está queriendo decir? Pero también el significado de los sueños tiene que ver con nuestro propio proceso y el significado que nosotros le damos, ¿ya? Y para el psicoanálisis, el síntoma es un mensaje que muchas veces el sujeto no lo reconoce, no es consciente de este mensaje. Por eso se vuelve repetitivo. Y cuando nos empezamos a ser conscientes de este mensaje, empezamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir, ahí podemos hacer cambios, porque decimos, ya, esto es lo que me está queriendo decir, esto es lo que me está queriendo mostrar o enseñar, esto es lo que tengo que trabajar. Y una vez que conocemos eso, podemos ir trabajando, ¿ya? Ok. De alguna forma, si entendí bien, hacer consciente tiene que ver con entender esta recurrencia, darse cuenta de que existe una repetición que a veces me resulta incómoda, ¿no? Y por lo Exacto, tanto, que me cuando lo hago produce malestar. consciente, ok, que me produce malestar y en la medida que eso lo hago consciente, puedo operar sobre esta. Claro, y puedo hacer algún cambio. Perfecto. Y puedo empezar a trabajar con él. Perfecto. Oye, y mira, pensando ahora en términos clínicos, ¿cuáles son los usos o las prácticas más recurrentes que nos ha dejado, que ha inaugurado esta forma de entender al ser humano? En términos clínicos, ¿qué nos ha dejado? Primero, Freud es el padre del psicoanálisis y de la psicología. Por él nace lo que es la psicología. Hay que comprender, y siempre cuando me dicen, que he escuchado mucho, no, el psicoanálisis es súper machista. Y así bastantes etiquetas que hay con el psicoanálisis. Y sí, sabes que puedes tener razón, pero no hay que quitar que Freud fue el primero
en ser hombre y escuchar cuál era el malestar, sin pasar por los procedimientos que eran tortuosos para esos tiempos, las que Freud llamó histéricas, frígidas o que se caían o empezaban con síntomas somáticos y que no sabían qué pasaba. Las intervenciones que habían eran bastante violentas. Entonces Freud por primera vez fue el primero que dice como paremos, escuchando y que tiene que decir que le demos un espacio, hay un cambio. Entonces yo creo que eso es lo principal, aparte de dejarnos la psicología, nos deja la importancia de escuchar al otro y tener una escucha activa. Y el escuchar no significa estar oyendo, que pasa uno y sale por otro oído, sino que es estar ahí en el momento presente poniendo atención en las pausas, en los detalles, en los tonos de voz, en los chistes, en los sueños, que dice, que no dice, porque todo eso nos comunica, tanto lo verbal como lo no verbal. Entonces también nos enseña otra forma de poder relacionarnos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué me está diciendo el otro? ¿Qué de lo que me dice el otro yo escucho? ¿Va de la mano con lo que quiso decir o no? Que pasa mucho, son los conflictos que hay con el lenguaje. Y Lacan incluso dice en un momento, yo solo me puedo hacer cargo de lo que digo, pero no de lo que escucha el otro, porque también escuchamos con nuestras propias vivencias. Y eso es algo muy importante, porque antes de colocar una etiqueta a algo o a alguien, hay que ver que nosotros lo estamos viendo con nuestro propio lente, con nuestra propia subjetividad. Entonces, eso por un lado, la importancia de la palabra y cómo pueden haber cambios a nivel emocional, a nivel de las interrelaciones vinculares, etcétera, y la mejora que pueda haber, es decir, cómo va disminuyendo este malestar, esta angustia, y empieza a llevarse. Ya otra de las cosas que deja el psicoanálisis, o como yo lo veo, es la importancia que tiene en la terapia, porque como terapia funciona. Y es una terapia bastante larga, nada que decir, pero también los cambios que produce son a largo plazo. Y esa es una diferencia con otras corrientes, que cada corriente tiene los pros y los contras, también el psicoanálisis. Es para las personas que tienen una capacidad de introspección y de verse y autoanalizarse bastante elevadas y se va viendo los cambios, ¿ya? Lo otro, el poder aplicar el psicoanálisis a los hospitales o a las instituciones de salud, que ahí cambia un poco con esto biomédico que hay para entender los cuerpos y la mente, más en lo que es el sistema de salud, donde llega alguien y te piden sí o sí una etiqueta. Tú tienes una entrevista de 20 minutos, media hora, y media hora es decir mucho en el sistema público, y te piden que ya tengas un diagnóstico. Y es imposible o muy difícil que en una primera entrevista, en menos de media hora, tú ya tengas un diagnóstico. Entonces, ¿qué hace el psicoanálisis? Es quitar un poco la etiqueta de yo soy esto y empezar a comprender qué cosas, qué situaciones, qué experiencias nos han llevado a constituirnos de esa manera para comportarnos de tales maneras. Como permite comprender la constitución del sujeto como tal, de una manera holística, quitando esto de las etiquetas, porque muchas personas, una vez que les dicen, tú tienes este diagnóstico, toman eso, se lo colocan casi en la frente y yo me comporto de esta manera por este diagnóstico. De acuerdo. Y nos dejan esa posibilidad al cambio. Y poder implantar esto en los hospitales, implantar esto en el servicio público, también permite que la persona se deje de patologizar. Oh, estoy triste. A mí me pasó cuando trabajaba en el hospital, que trabajé en el área de ginecología y obstetricia, más lo que era los embarazos de alto riesgo obstétrico. Y la persona pasando por un luto y preguntándose si estaba bien o estaba mal sentir pena. Y es como, está bien que te sientas así, mira, y ponerle como en contexto de afuera lo que estaba pasando. Y se sentían mal o tristes, y decían, no, estoy con una depresión.
Es como, ya, antes de llegar a ese diagnóstico, vamos viendo. Entonces permite otro tipo de diálogo donde también aprendemos a ser un poco más amables con nosotros mismos y no ser tan directivos o tan es blanco o es negro, sino ver un abanico más amplio de colores. Y también para hacer cambios o para hacer análisis en la sociedad y en la cultura, porque el psicoanálisis se puede aplicar a todo. En las obras de arte, en la música, en el cine, en el teatro, porque nos muestran y nos hablan también otro tipo de lenguaje, un lenguaje más simbólico, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos estamos escuchando. Y no hay que olvidar que nosotros somos seres sociales, entonces también lo que pasa a nivel social nos afecta a nuestra propia constitución, cómo nos desenvolvemos y cómo nos vemos a nosotros mismos. Efectivamente. Oye, qué interesante. Oye, Isabel, mira, tú misma la comentaste y varios autores también lo sitúan de forma análoga, que el psicoanálisis es de alguna manera la inauguración de la psicología. Por lo tanto, entendiendo que ha pasado tanto tiempo, ¿cómo has visto tú que se ha modernizado o se ha actualizado el psicoanálisis de cara a lo que son nuestros tiempos actuales? Mira, sí, como fue la primera corriente, por así decir, también ha tenido que ir pasando por ciertos cambios, por ciertas actualizaciones. Y la actualización no es llegar y decir, ya, la definición que dijo Freud es errónea, sino que se trata de, ya, tomo a Freud y digo, síntoma en tantos comprendido y en la actualidad, ¿cómo lo podemos ir viendo? La parte sintomática ha cambiado mucho, porque también la sociedad es distinta a la sociedad victoriana en la que se encontraba Freud. Ahora estamos en una sociedad hipermoderna, donde lo que rige es la tecnología, es la economía, entonces el malestar en la propia cultura va cambiando. Y ahí, una de las cosas donde se puede ver este cambio que tuvo el psicoanálisis, o quizás no cambio, sino que yo encuentro personalmente que ha sido malentendido si es que no se ha estudiado realmente los textos, ya he estudiado en profundidad, el tema de la sexualidad. ¿Cómo es comprendida la sexualidad? ¿Cómo es comprendido el síntoma? ¿Qué síntomas podemos ver? ¿Las histéricas actuales son las mismas que las histéricas de la época victoriana? No, va cambiando. ¿Cuál sería la histeria actual? Las crisis de pánico, las crisis de angustia, donde el cuerpo manifiesta lo que está pasando a nivel psíquico. Este conflicto, al no ser hablado, al no ser llevado a la palabra, tiene que salir esa energía de una u otra manera y el cuerpo explota. Una manera. Otra forma son las somatizaciones. Y hay estudios respecto a la somatización, y ahí se abre otra clínica respecto al chiste. Lo mismo de las obsesiones, la neurosis, las estructuras de personalidad va cambiando, porque también va dependiendo del autor. Y ahí en la actualidad se están haciendo muchos estudios al respecto en cómo el mercado rige y ha afectado a la sociedad y también la parte de nuestra propia conciencia y nuestras formaciones. Ya otro ámbito donde he podido ver que se ha actualizado es en relación a cómo se entiende lo que es ser hombre o mujer, la constitución del propio sujeto, del propio yo. Y ahí van apareciendo distintos conceptos y estos conceptos también van dependiendo mucho del autor del que se vea. Y una de las cosas que hace Lacan es releer todos los textos de Freud, porque Lacan fue seguidor de Freud, Freud lo guió, fue su maestro, fue su profesor, relee estos textos y saca cuestionamientos, cosas que no le hacen sentido, cosas que sí, y ahí empieza a elaborar una teoría más estructuralista. Y eso va más de la mano con la actualidad. Y también, dependiendo de la escuela, sea escuela inglesa, norteamericana, francesa, se va actualizando de distintas maneras. Pero también hay un cambio y ahí la importancia de mantenerse informado o ir viendo qué está ocurriendo. Esto de lo que Lacan habla de las fórmulas de la sexuación, que cuando hablamos de las fórmulas de la sexuación no es
en qué posición yo me encuentro, si soy hombre o mujer, o si soy de qué sexo o dónde deseo, sino que es mucho más complejo y eso nos permite comprender las sexualidades, las disidencias, algo que era tan mal visto antes de otra forma. O lo mismo lo que es o era catalogado como locura, ya no es catalogado como locura. ¿Qué sería la locura? Entonces ahí es algo que está constantemente cambiando y tomando forma. Ok, muy bien. Y pensando un poco en esa modernización o actualización, ¿cómo sería un ser humano sano desde esta perspectiva, pensando en la actualidad, ¿no? Para el psicoanálisis, estar sano no significa estar exento de conflictos, Perfecto. sino que se trata de saber hacer con el síntoma. Uh-huh. Es la capacidad de la persona para poder afrontar y o resolver los conflictos que se van del día a día de una manera que le permita, dentro de todo, estar en paz o tranquilo consigo mismo y que no le produzca tanto conflicto psíquico, ¿ya? Porque el conflicto psíquico se da por la contraposición entre lo que Freud llama ello y superyo. Uh-huh. Y quien manifiesta este conflicto psíquico es el yo, que es lo que vemos, que es de lo que somos más conscientes. Okay. Entonces, la manera, un ser humano saludable por el psicoanálisis es una persona que sabe hacer con sus síntomas. No está exento de, pero al ser consciente tengo otras maneras de ir viendo cómo me acomoda más enfrentarme ante esto y no caer en lo mismo una y otra vez de manera repetitiva. Incluso Einstein dice que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado distinto. Eso sería como síntoma. De acuerdo. Mira, me gustaría detenerme un poco en la atención que me comentabas tú, yo y ello, porque muy probablemente un porcentaje muy importante de las personas que vean esta entrevista no van a, no van a entender de qué se trata eso. Entonces, ¿nos podrías comentar quizás brevemente en qué consiste el yo y el ello y por qué, por lo tanto, se hace entendible esa tensión entre ambos aspectos, espacios de uno mismo? Uh-huh. Mira, Freud plantea dos tópicas muy importantes. Perfecto. La primera es lo que mencionaba hace un momento, que era el consciente, inconsciente y preconsciente, ya que eso habla de las instancias psíquicas, así se llama. Inconsciente es todo, o sea, consciente es todo lo que sabemos y todo lo que está pasando ahora y nos damos cuenta y está pasando. Perfecto. Subconsciente, preconsciente es lo que está en la superficie. Todavía no sale, todavía no lo digo, pero puede salir en cualquier momento. Y ahora mientras estoy hablando y se me van ocurriendo cosas, es porque está ahí. Entonces está en el preconsciente. Pan E emergente. inconsciente son todas las situaciones, recuerdos, vivencias, experiencias que han ocurrido y nosotros no somos conscientes, no sabemos que están ahí, pero están. No es como que ocurre algo y se elimina de nuestra mente para siempre, sino que está. Y ahí actúan distintos mecanismos de defensa que, dependiendo cómo nos encontremos psíquicamente, dicen, ya, este recuerdo, esta situación, esta experiencia, ¿está preparada la persona para que se haga consciente de esto o no? Y de ahí viene la segunda tópica freudiana, que ahí hablamos de el ello, el yo y el superyo. Okay. El ello es el reservorio de energía psíquica, que se forma por pulsiones, deseos, y tiene una cualidad inconsciente. Esto dicho de manera simple. No, pero está súper, súper, súper. Sí. Ya, esto dicho de manera simple, el ello sería, como cuando me toca explicarlo, es como el niño caprichoso que tenemos dentro de nuestro. Uh-huh. Cuando queremos algo y lo queremos ya y es algo que da lo mismo si es bueno o malo porque lo queremos y el ello hace pataleta porque lo quiere ahora, como el bebé interno que todos llevamos. Ok, ok. Ya quien no tiene control sobre sí mismo, De sino acuerdo. que está. Y al ser un reservorio de energía psíquica es todo lo que, todas nuestras experiencias de vida van quedando ahí.
¿ya? Y en el inconsciente. El ello está muy relacionado con el inconsciente. Por otro lado, tenemos el yo, que es la parte modificada del ello, es decir, un poco más adaptada, porque se encuentra en contacto con la realidad, con el mundo circundante, y dice, ya, esto me está pasando internamente, todo esto ocurre a nivel inconsciente, obviamente, y esto está ocurriendo en el exterior, en mi mundo externo. Entonces el yo es como lo que media entre ambos para ver cómo se va a actuar. Y está relacionado con los estímulos externos e internos, ¿ya? Y está ligado al principio de realidad. Algo está pasando y muchas veces yo no quiero que eso ocurra, o mi ello dice que quiero satisfacer mi deseo ahora, pero el principio de realidad me muestra de que eso no es posible porque la realidad es otra. Entonces, el yo es lo que muestra. Y después aparece el super yo. Y el super yo es el resultado de la incorporación por parte del yo. Se empieza a formar aproximadamente desde los 5 años. A los 5 años ya está un poco más formado este super yo. Y tiene que ver con las normas, con los valores y las prohibiciones. Es como que te diga, este es mi ideal, esto es lo que yo quiero ser. Eso sería mi super yo. Pero en este ideal también hay normas, hay moral, hay prohibición, hay cosas que acepto y no acepto, y tiene que ver también con esto de el sentimiento de culpa, porque el super yo genera culpa. Cuando hay una persona que tiene un super yo muy fuerte, ¿qué pasa? Es una persona bastante culposa, que se limita, que no se permite ir disfrutando, que se restringe, y eso puede llevar a cierto tipo de síntomas que uno empieza a colocar como en cierto orden y dice, ya, puede tener este tipo de estructura, puede tener este tipo de manera de enfrentarse. ¿Ya? Y por otro lado, cuando una persona tiene un yo muy fuerte y un super yo más débil, es decir, no tiene esta parte que le dice, oye, porque el yo con el super yo, el ello con el super yo, quiero decir, se enfrentan, y el ello dice, yo quiero esto ahora, y el super yo dice, no, ¿sabes qué? Tienes que parar porque no es la hora, no es el lugar, y le empieza a poner las reglas, se produce el conflicto psíquico, ¿ya? Y esto lo manifiesta el yo. Okay. Cuando la persona tiene un super yo débil y tiene un yo que es más fuerte, tienden a ser personas más impulsivas, que no miden las consecuencias. Entonces son todas cosas que uno puede ir escuchando en el cotidiano, pero tienen esto dicho de otra manera, con otro tipo de lenguaje. Oye, muchas gracias por explicarnos esto que está un poquito fuera de la pauta, pero me pareció necesario para poder esclarecer que algo que quizás, digamos, iba a quedar en el tintero y que tal vez iba a quedar como inexplicado. Oye, Isabel, y cuéntanos, de acuerdo a tu perspectiva, ¿para qué tipo de conflictos crees tú que es efectivo el psicoanálisis? ¿Para qué tipo de conflictos? Mira, principalmente toda persona puede hacer un psicoanálisis, pero es mucho más efectivo para las personas que tienen capacidad de cuestionamiento, de introspección. De acuerdo, de acuerdo. Ya, personas que tienen dificultades cognitivas para poder incluso verse a sí mismo o cuestionarse, puede llevarse, pero ahí va un trabajo más amplio y cuesta un poco más. ¿Para qué situaciones lo recomendaría? Sería como principalmente para las neurosis. Cuando hablo de neurosis es como una estructura, no son patologías acá. Okay. La neurosis, estamos hablando de fobias, obsesiones, somatizaciones, temas con nuestra propia autovalía, nuestra propia autopercepción, cómo nos vinculamos con la otra persona. También se ha descubierto, y los últimas como hay una rama grande de psicoanalistas que se dedica a todo lo que es psicosis. Y el trabajo que se hace con las personas que sufren de psicosis, y también ha tenido buenos resultados.
personas que serían desde Otto Kemper, por así decir, del clúster B, que son personas que tienen diagnóstico de antisociales o histriónicos, y así otros más, también se da, pero ahí también depende de las habilidades que tenga el propio profesional para poder desarrollar este tipo de terapias. Uy, de acuerdo. Mira, pensando ahora en el paciente o en el cliente, ¿qué es lo que éste experimenta en una sesión? ¿Qué es lo que más o menos le va a ocurrir? ¿Qué es lo que le va a suceder? ¿Qué es lo que va a enfrentar en una sesión de psicoanálisis? Para empezar, la persona no es que llega y enseguida se empieza a hacer análisis. De acuerdo. Primero tiene que pedir, como que tiene que decir que quiere tener un análisis. Cuando viene la demanda del análisis, ahí se trabaja con análisis. Si no, no podemos empezar a explorar la mente sin su consentimiento. Y puede venir por un tema puntual y quiere que se trabaje ese síntoma y nada más, y ahí también nosotros lo tenemos que respetar. Porque aquí también va de la persona que consulta y estar haciendo valer lo que quiere. Pero si es una persona que quiere análisis, generalmente las 3, 4 primeras entrevistas son entrevistas generales para ir conociendo, saber qué lo trae acá, motivo de consulta. Luego es importante establecer la transferencia. La transferencia es un concepto muy importante del psicoanálisis que se trata de qué transfiero al otro y el otro me transfiere a mí. Qué efectos, afectos, conscientes o inconscientes voy colocando, que se tenga confianza y establecer un vínculo estable con la persona. De acuerdo. Y luego de eso se le dejan claro que la cura desde el psicoanálisis es por medio de la palabra. Eso no significa que si la persona necesita medicación o necesita derivación con psiquiatra, no se va a trabajar con ellos. Todo lo contrario, cuando es necesario, en ciertos casos, se hace la derivación y se trabaja con la persona, con la medicación que corresponde y todo. Y ahí en diálogo con el otro profesional. Pero ¿qué se espera? Se deja claro la cura por medio de la palabra y una vez que se estableció la transferencia, pasa el diván. Y el diván es una imagen bastante conocida para muchos, pero para quien no sepa lo que es como similar a una camilla o sofá donde la persona se puede tender sin ver al analista. La idea es que sea el analista se encuentre atrás o en un lugar donde la persona no la pueda ver y haga asociación libre. Eso significa que diga todo lo que se le viene a la mente. No existen ni lo bueno ni lo malo, no se trata de juzgar, sino de escuchar. ¿Ya? Y de ahí el analista va interpretando y va dando devoluciones, hace sus intervenciones. Oye, entendiendo que la persona quiere hacerse un análisis, ¿cuánto tiende a durar? Depende. Claro, sí, mira, depende. Porque no hay un tiempo establecido. Tiende a ser de años. Generalmente son de 3 a 5 años que la persona ya puede hacerse consciente de sus síntomas, se trabaja en profundidad y se puede hacer un cambio. Sin embargo, hay personas que lo hacen antes y quieren seguir trabajando otras cosas que van apareciendo y que van emergiendo, y hay personas que no. Y por otro lado, hay personas que duran mucho más de 5 años, sino que son análisis. Yo tengo un profesor en la maestría que es un doctor en psicoanálisis y él estuvo en análisis 25 años. Entonces no se trata de que todos vamos a estar en análisis 25 años, yo creo que uno le dicen eso y es como, no, ¿para qué voy a hacer esto? Pero eso depende mucho de la persona y también para qué es el análisis. Es distinto si es análisis para formación académica, para investigación, porque tú eres analista y tienes que estar analizándote, o si eres un paciente que llega y por motivación o por derivación está pidiendo análisis. Entonces, también va dependiendo de cada caso. Oye, Isabel, mira, te quiero agradecer muchísimo este contacto, esta conversación.
yo creo que se ha aclarado bastantes temas que son súper interesantes, digamos, de conocer y ojalá de poder expandir en lo que es el psicoanálisis, ¿no? Y tú que estás en un lugar que tiene una tradición súper potente en Latinoamérica respecto del psicoanálisis, po. Así que ojalá en otra oportunidad podamos volver a conversar algún tema vinculado o algún otro. Y nada, te agradezco de verdad mucho este espacio y este tiempo. Muchas gracias a ti, yo feliz de poder compartir contigo, con ustedes, de poder ir también bajando un poco esto de los términos que son de repente Mm, complejos de comprender y exacto. bueno, todo lo que pueda aportar o si podemos seguir generando espacios para ir hablando desde el psicoanálisis, que es mi área, cosas que también estén en boga o consultas que vayan apareciendo, yo feliz, a No, toda súper, disposición. súper. Bueno, seguimos en contacto entonces. Ya, pues muchas gracias Eduardo, que estés bien. Chao. Chao.